Génesis es el primer libro de la Biblia, para los que no saben. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor de una forma antifonal. Su servidor lee el primero, usted lee el que sigue y sucesivamente. Se va a poner de pie para reverencia a nuestro Señor. Vamos a hablar ahora acerca de un tema muy importante que se titula Resurgiendo de las cenizas. Ya puede darle una idea de lo que estaremos hablando por medio de la palabra del Señor. Cuando todos lo tengan me pueden decir un amén. Génesis 35, 1. Génesis 35, 1. Yo veía que todos me veían un poco raro, ¿verdad? Y decía, ¿qué pasa? No les había dado el número, hermano. Génesis 35, 1. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee así, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos con los que estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudaos vuestros vestidos. Y levantámonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así vieron a Jacob todos los dioses y los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob los separó y estaba junto a Sequem. Y salieron, y el terror y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y vio Jacob la luz que está en el de Canaán, en Betel, el pueblo que estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, cual fue llamada Alobaba. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le dijo, perdón. Y le dijo Dios: tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Veamos todos el versículo 11, por favor. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplicaré una canción, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Señor, gracias por hablar en esta linda tarde, Señor, de su poderoso manual, Señor, que tenemos para nuestra vida, que es la santa palabra de Dios. Por favor, Señor, unge mis labios para que pueda hablar palabras, Señor, con denuedo. Por favor, Señor, bendice a cada oyente, Señor, ya sea presencial, Señor, o en las redes sociales, que pueda este mensaje llegar, Señor, a los corazones, Señor, y que puedan ellos saber que tú hablas, Señor. Padre Santo, te pedimos que al salir de este lugar, Señor, podamos salir exhortados, edificados y consolados, Señor. Por favor, aviva esa llama, Señor, que está en nosotros, Señor. Que su palabra se haga rema en nuestras vidas, Señor, que podamos practicarlas, no solamente ser oidores, sino practicantes de ellas, Señor. Amamos tu palabra, Señor, porque es verdad. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Si algunos de ustedes recuerda la historia de Jacob, ¿verdad? Sabemos que muchas veces a nuestra vida llegan situaciones que son problemas, ¿verdad? Creo que no hay un adulto, incluso los jóvenes saben de que ha llegado en alguna situación donde ellos se ven en problemas, ¿verdad? Y hay situaciones en la vida de que usted quizás no llama, ¿verdad? Hay problemas en la vida que quizás usted es víctima de ello. Hay problemas que quizás otras personas le han hecho pasar a usted, ¿verdad? Hay problemas que quizás
son sus propios errores, quizás son sus propias decisiones, pero de cualquier índole que sea la responsabilidad o la consecuencia de sus acciones, ¿de qué dependerá? De eso dependerá de la acción que usted tome para resolver los conflictos. Fíjese que el resolver los conflictos es una habilidad que se crea. Hay personas que pasan por problemas y no los pueden solucionar. Pero cuando usted tiene esa capacidad para resolver conflictos, usted es una persona victoriosa. En el caso, por ejemplo, de Jacob, fíjese, usted ya escuchó la historia, él, de hecho, ¿sabe qué es lo que significa Jacob? Algunos hermanos saben lo que significa Jacob. Quiere decir tramposo, quiere decir en inglés cheater, ¿verdad? Entonces, y nos habla la palabra de Dios acerca de cómo él fue influenciado por muchas cosas, por muchas razones. Vemos quizá una madre que fue alcahueta, podemos decir así, porque le hacía hacer a su propio hijo cosas que tenía no muy buen provecho, fíjese, porque le enseñaba a hacer trampa, y de hecho de eso se habla la palabra del Señor. Y nos habla la Biblia acerca de cómo este joven pudo engañar, ¿verdad?, a su propio hermano, y le dijo, ¿verdad?, te voy a comprar tu primogenitura, cuando era su padre que se la había dado. Resulta que este joven pudo, no siendo el primer hijo, pudo tener los privilegios de tener esa primogenitura, es decir, de ser el primer hijo que habría vientre, dice la Escritura, que había matriz, fíjese. Entonces, vemos que a causa de ello hubo muchas consecuencias, ¿verdad? Y una de las consecuencias fue de que su hermano, al darse cuenta del fraude que había pasado, no por alguien lejano a él, sino por medio de quién, de su propio hermano. Eso nos hace ver a nosotros que muchas veces las circunstancias adversas las vamos a encontrar no de personas lejanas, sino de quién, personas en casa, personas que están muy rodeadas de nosotros. Y es muy importante saber de que aunque usted no tenga la culpa de algún problema, pero si está en ello, usted va a pasar por situaciones adversas. Entonces, lo importante no es que tan grande o tan elevado sea el problema o como usted lo vea, sino que tan grande es al Dios que usted sirve. Jacob sabía y él reconoció, fíjese, eventualmente que él había cometido un error. Pero si usted se acuerda, era un niño, y el niño no aprende a mentir así de la noche a la mañana. El niño no aprende a decir cosas de malcriadezas, ¿verdad?, o decir malas palabras por sí solo. ¿Dónde las escuchó? Primero que todo, ¿qué fue lo que su mamá le enseñó? Entonces, si usted se pone a pensar, el niño quizás, este jovencito creció aprendiendo, porque todos los niños así son. Ellos aprenden, ¿verdad?, de lo que ven, ya sea en la casa o de sus alrededores. Entonces, nuestra cultura, de hecho, está rodeada y está con esa influencia, fíjese, de que la mayoría de cosas que hoy los jóvenes aprenden, ¿de dónde lo aprenden? De las escuelas, o lo aprenden hoy de las redes sociales. Pero al final de cuentas, ¿quiénes son los que educan a los padres? Perdón, ¿quiénes son los que educan a los hijos? Tienen que ser los padres. Los padres tenemos una gran responsabilidad. Entonces, usted puede deducir ahí la culpabilidad, ya sea del padre o de la madre, ¿verdad? Al final de cuentas era el hijo el que iba a pasar por consecuencias muy difíciles. Le voy a explicar algo. Dice la Escritura que incluso Jacob, él se vio en la obligación de huir. ¿Por qué? Porque Esaú, su propio hermano, lo buscaba. ¿Para qué? Imagínese llegar a una situación en la cual los hijos están en problemas. Llegar a una situación en la cual él tenía que huir, él tenía que esconderse, ¿verdad?, de su propio hermano. Y habemos muchos hermanos de nosotros que somos víctimas de varias situaciones en la vida, fíjese. Otros son problemas, errores que usted o yo hemos causado. A veces son decisiones, a veces son cuestiones que son de tipo automático, problemas en la vida. Nadie llamó un problema, pero los problemas llegan a usted. Lo difícil es que usted no sepa qué hacer en un problema, por muy difícil que sea. Véase alguna de las cosas o
o situaciones que podemos hacer nosotros cuando estamos metidos en un problema. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí eran algunas cuestiones que muchas veces pensamos cuando tenemos problemas. Usted dice, bueno, no voy a resolver este problema porque voy a volver a equivocarme, dice usted. Usted no quiere arreglar una situación, por ejemplo, porque dice, no, nada va a arreglar. ¿Cuántos han pensado así de esta manera? No voy a hablar porque las cosas no cambien. No voy a hacer esto porque va a seguir lo mismo. Y seguimos con eso, poniéndonos una barrera en la vida, ¿verdad? Usted quizás tiene la oportunidad de adquirir un trabajo, ¿verdad? Y entonces usted dice, quizás va a llegar alguien, ¿verdad? No soy tan inteligente. He escuchado estas expresiones de muchas personas, que usted no lo cree. Yo no me siento muy inteligente como para tomar ese trabajo. Pero ¿quién dice? ¿Quién le ha dicho a usted que usted no es capaz de hacer las cosas? ¿Sabía usted que las incapacidades que tenemos muchas veces son creadas en nuestra mente? A veces nosotros mismos nos ponemos en una situación de no querer o no poder hacer las cosas, porque capaces todos somos. Claro, necesitamos el conocimiento para poder hacer aquellas cosas, pero no es que haya alguien especial o que sea más inteligente. De hecho, usted sabía que Dios nos ha creado a todos con la misma capacidad. Dios dice que nos creó a su imagen y a semejanza. E increíblemente, por mucho que usted vea la tecnología, ¿qué puede ser lo más inteligente que usted ha visto en el mundo? O creación. Yo he visto, por ejemplo, la computadora que ha revolucionado todo el mundo entero. Las aeronaves, por ejemplo, los aviones. O sea, ¿quién pudo haber creado esto? Personas tal vez inteligentes. Pero ¿sabía usted que la inteligencia, de acuerdo a lo que se sabe, es que las personas, por muy inteligentes que sean, simplemente llegan a utilizar el 5% de su inteligencia? O sea, porque si las personas usasen el 100% de la inteligencia, ¿qué fueran? Fueran dioses. Fueran Dios. Pero Dios es el que todo lo sabe, Dios es el que todo... Dios es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Dios todo lo sabe. Entonces, es por ello que Dios limita la capacidad muchas veces, pero no para que usted no pueda lograr grandes proezas, grandes cosas en la vida. Entonces, le quiero dar un pequeño consejo, que no se sienta bajo estimado por las cosas, aunque usted no las haya podido hacer. Usted tiene la capacidad y usted puede decir, Señor, todo lo puedo, dice la Escritura. De hecho, ayer estábamos hablando de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí en la Escritura dice, los judíos todo pueden porque Dios les fortalece. Dice ahí la Escritura, no dice así. O los blancos pueden porque Dios les fortalece. No, ¿cómo dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, usted es capaz cuando usted se atreve. Y muchas veces podemos decir también, hermano, quizás no tengo la fuerza suficiente para lograr eso. También usted puede decir, creo que definitivamente no va a valer la pena. Usted le dice a alguien, fíjate que tengo la intención de poner un negocio, ¿verdad? Y si va a haber una persona optimista, una persona cristiana a la par, ¿qué le va a decir a usted? Claro que se puede, le hablo de una persona cristiana. Pero ¿qué va a pasar de una persona pesimista y una persona que no es cristiana, que no sigue los principios cristianos? ¿Qué le va a decir? Eso no te va a resultar. Y usted habrá escuchado consejitos así, ¿verdad? No, eso, ¿verdad? Yo conocí a un señor que él decía, si yo me pongo a poner a una fábrica de gorritos de niños, decía, nacen sin cabeza. Fíjese. Y hay cosas que la misma gente nos da a nosotros no podría decir ese contagio, fíjese, de la motivación, porque eso es contagioso, ¿no? La motivación es muy contagiosa. Usted entra al lugar y todos estamos serios, ¿cómo se va a poner usted? Serio. En cambio, estamos gozosos, ¿verdad? Estamos adorando al Señor. ¿Qué hace el que viene a la iglesia? Empieza a contagiarse por ella. Entonces recuérdese que su actitud no depende de las circunstancias externas, sino que ¿de quién depende? De usted mismo. Cada uno de nosotros, escuche esta palabra, cada uno es arquitecto de su propio destino. ¿Okay? Dios ya diseñó para que usted fuese una persona como victoriosa. Si usted no es una persona victoriosa, pregúntese, ¿qué tipo de Dios soy el que yo creo?
¿Qué tipo de Dios es al que yo clamo y adoro? Porque a mí me dice la Escritura, fíjese, la palabra de Dios nos dice, no he visto que justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe usted que los grandes teólogos hablan acerca de que Lázaro, por ejemplo, ¿se acuerda? El enllagado, ¿verdad? Que comía las migajas. Se cree de que no era una persona, un ejemplo de ser un cristiano. ¿Por qué? Dice la Escritura misma, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y precisamente que andaba mendigando Lázaro. Correcto. Es imposible, o mencióneme usted a alguien del pueblo de Israel que ande mendigando. ¿Me ha visto usted un judío mendigando? No lo hay, no lo va a encontrar. De hecho, un pueblo pequeño de 6 millones de habitantes, ¿sabía usted que es el que controla el mundo? La mayor empresa de hierro, Bethlehem se llama. ¿De dónde Bethlehem? La mayor productora de rosas viene de Israel. La mayor productora de tecnología, Israel. La mayor productora de seguridad, de armas. Imagínese un país donde está rodeado de enemigos, y enemigos grandes, que de hecho ayer hubo 10 muertos. Creo que Líbano lanzó una bomba y mataron a 10 judíos. Esto va a seguir, hermano. Entonces la palabra de Dios llama a ellos el pueblo escogido por Dios. Pero ¿por qué serán escogidos? ¿Por qué son el pueblo escogido por Dios? La palabra de Dios les hace promesas, hermano. Si usted lee la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, hay promesas para los judíos, donde ellos han creído. ¿Y qué es la característica? ¿Qué es lo único que Dios les pide a los judíos? ¿Cómo ha visto a un judío? Por ejemplo, incluso en otros países. ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo usted conoce que hay un judío? Judío. Sí, se conocen porque tienen aquí. Y ese, como usted le llama, kippah, ¿verdad? Eso, hermano, significa Dios está siempre en mi mente. ¿Se da cuenta? ¿Qué carga usted, o qué adornos usa usted, o qué accesorios utiliza usted que le hacen pensar y saber que usted es un cristiano? Entonces, vamos a ver, hermano, lo que este joven, Jacob, ¿verdad?, hizo para salir de sus problemas, así como él se había metido. ¿Quién lo metió? Pregúntese. Hay problemas una vez más que él hizo, ¿verdad? Él decidió, no sabemos, ¿verdad? La Biblia no habla específicamente cómo él planeó esto, pero sabemos que su mamá lo guió, ¿verdad? Su mamá fue alguien que lo más bien enseñó erróneamente. Entonces, como padres, no le enseñamos a nuestros hijos valores que no van a ellos a hacerles provecho. No le diga a sus hijos, si alguien te haga, yo he escuchado padres así, si alguien te pega una, tú dale 2, ¿verdad? Créame que si usted le está enseñando eso a sus hijos, hermano, los está encaminando a problemas. Pero óigame bien, hermano, ¿qué es lo que dice Génesis? Si usted ve el versículo, vea los versículos donde empezamos, Génesis 35:1. ¿Cómo empieza diciéndole el Señor? Dijo Dios ¿a quién? A Jacob. ¿Qué es lo que le dijo? Levántate. Cuando usted está en una situación difícil, cuando usted está en un problema, hermano, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? La Biblia dice, levántate. Cuando hay por ejemplo, una persona drogadicta, fíjese, hay tantas cosas que le podrían ayudar al drogadicto, o alguien que anda haciendo algo. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer esa persona para salir de ese problema? Tiene que levantarse por sí mismo. ¿Ha escuchado usted personas que le dicen a los borrachos, cambia? ¿Cambia un borracho porque le digan que cambie? No cambia, fíjese. Es decir, incluso, hermano, estos grupos de los alcohólicos anónimos, ¿sabía usted que ellos tienen 12 pasos? Y el primer paso es que ellos tienen que reconocer que hay un Dios todopoderoso. Pero entre uno de los pasos dice que tiene la persona que darse cuenta que está equivocada. Muchas veces eso tenemos que hacer usted y yo primero. Usted no puede agarrar ayuda para cambiar si primeramente no reconoce su error. Dice, levántate, en Génesis ahí, y nos dice luego, hermano, y sube. A veces, véase primeramente lo que le dice.
Si usted y yo queremos corregir los errores del pasado, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tomar una determinación, hermano, de decir hasta aquí. Joven, madre, le digo, para que usted empiece a tomar un cambio en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente decir hasta aquí. Vea su sufrimiento. Vea hasta el punto que usted ha llegado a pensar, qué situación más difícil en la que yo estoy. Reconozca que quizás usted erró. Reconozca que quizás usted tiene parcialmente culpa, a lo mejor culpa quizás de otras personas, pero reconozca primeramente que usted está errado. Y para tomar una decisión, fíjese bien, por ejemplo, de decir, me voy a levantar, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted necesita? Necesita primeramente reconocer, pero también ¿qué tiene que hacer? Un esfuerzo. El borracho no deja de serlo simplemente porque usted le quita las cervezas o le quita la botella de licor. ¿Cómo es que empieza el cambio del borracho? A decir, esto me está causando problemas. Esto me está causando una situación difícil. Usted tiene que ver los altos y bajos, aunque yo no creo que hay un alto, ¿verdad?, en esta de los borracheras, no. ¿Qué positivo podemos sacar de ahí? ¿Qué positivo puede haber una persona así? Ninguna, hermano. Personas metidas en vicio, personas metidas en situaciones adversas. Entonces, número 1 dice, levántate. Primeramente tiene que reflexionar la persona, pero luego tiene que tomar una decisión y tiene que haber un esfuerzo proactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene que tomar esa determinación de decir, quiero poner fin a esto. Hay personas que quieren cambiar, pero no hacen el esfuerzo de hacerlo. Hay personas que quieren mejorar su carácter, pero no hayan una forma. ¿Por qué? Porque les gusta ser como son. E incluso he escuchado personas de decir, es que yo soy así. Y porque son así, creen ellos de que pueden tolerar a otras personas, que pueden hacer y dañar a otras personas. Y ellos dicen, yo soy así, imagínense. Ser una persona tóxica de esa manera y tener la conciencia de estar dañando a otras personas alrededor de nosotros y no tener la audacia de decir, yo quiero cambiar. Entonces, se requiere primeramente una reflexión, recuérdese. He mencionado aquí varias veces que los seres humanos no cambiamos simplemente por sugerencias de alguien. Los seres humanos cambiamos por 3 razones. Cambiamos por un poder directo ejercido por Dios a la vida de la persona. Cambiamos también por experiencias de la vida, ¿verdad? Andamos manejando mal y ¿qué va a resultar después? Va a llegar un momento que el juez nos va a decir, lo siento, no puede manejar, ¿verdad? O vamos a hacer un análisis introspectivo de lo más profundo de nuestro corazón y vamos a decir, esto me está haciendo mucho daño, estoy dañando a otras personas, esto no me está yendo nada bien, estoy en bancarrota, estoy en una situación difícil. Entonces, pero es usted que tiene que tomar esa decisión. Ni siquiera su mamá, ni siquiera su papá puede ayudarle, es usted que tiene que tomar las decisiones. Entonces, hermano, la palabra determinación significa una decisión de usted querer poner fin a una situación adversa en su vida. Es una resolución, como cuando usted hace las resoluciones en diciembre, ¿verdad? La gente hace muchas resoluciones en diciembre para ponerlas en práctica en enero. ¿Y cuál es una de las mejores resoluciones? ¿Cuál es la resolución? Querer bajar de peso, ¿verdad? Y los gimnasios se llenan, usted no sabe de esa fecha. Enero, febrero y marzo. ¿Pero qué pasó después? Entonces, ¿dónde está la determinación? Mire, escuche bien. La determinación, cuando usted toma una determinación de cambio, usted dice, quiero poner fin a mi vida sedentaria, si es que usted es como yo que le gusta comer bastante, ¿verdad? Tenemos que, hermano, usted ve, como cuántas dietas habrá escuchado usted, hermana. Dietas de esto y dietas de... Hay gente que, yo escuché a una señora que ella dice que ella, con lo que comía, decía una modelo, que ella como quería adelgazar era solo con aire. Es decir, que solo aire ingería. Locuras así, ¿no? En iglesias hay pastores que llaman y dicen que oran a ella para que rebaje. Y después se van a comer una buena hamburguesa.
Entonces, si no hay de su parte, hermano, así sea la mejor dieta que usted tenga, créame que no va a haber cambio en su vida. Entonces, hay una determinación de poner un fin, hermano. Es una resolución, escuche bien, es fijarle un término a algo. Es poner límites. En vez de donuts, ¿qué es mejor comprar? ¿Verdad? Usted dice, no, es que en vez de galletas, ¿verdad? Y eso ocurre mucho en nuestras casas, hermano. Porque y fíjese, cuando usted va al mercado y usted tiene hambre, créame que su canasta va a estar más llena, se lo aseguro. ¿Verdad? Pues si usted va llenito, usted va a poder comprar. Hermano, pero el cambio, ¿de quién depende? De nosotros. Cualquier situación que usted tenga, le voy a poner un ejemplo a los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes que van a la escuela y dicen, bueno, yo me he estado preparando para esto, pero no, lo que leo no lo capto, ¿verdad? No. Entonces, hay cambios que usted tiene que hacer. Por ejemplo, revise a ver cuánto está durmiendo, joven. Revise a ver en qué áreas o qué aspectos usted está poniendo atención. Revise, por ejemplo, qué horarios usted ocupa para ver redes sociales y estudiar, ¿verdad? Porque hay jóvenes que piensan que van a estar con las redes sociales y estudiando a la vez. Eso no se puede. Usted no va a tener un mejor resultado de esa manera. Entonces, poner un límite, y muchas veces somos difíciles para poner límites. Porque, ¿sabía usted que nuestro peor enemigo no es las personas que nos dan problemas? El peor enemigo, hermano, de no hacer cambios en nuestra vida, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que muchas veces ponemos esos impedimentos para nuestro propio cambio, que el cambio, al final de cuentas, ¿a quién nos beneficia? A nosotros mismos. Entonces, hermano, es poner términos. Alguien le está haciendo la vida a usted difícil, hable y ponga un límite. Discúlpame, esto te permito, esto no te puedo permitir. Como padres tenemos que poner límites también. Como padres tenemos que amar y a la misma vez que usar disciplina. La disciplina no está lejos del amar, hermano. Cuando usted ama, usted disciplina. ¿Lo digo yo? No, lo dice la santa palabra del Señor. Dice el Padre, así como el Padre ama a su hijo, así lo disciplina. De hecho, la palabra de Dios nos dice, hermano, el que detiene el castigo ama a su hijo, ¿verdad? No, al contrario, dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo. Y muchos padres pensamos que, sí, vamos a darle de comer a nuestros hijos, vamos a darles amor, y el hijo crece así, solamente pensando que todo es dado, que todo es regalado. No, tiene que saber que hay responsabilidades también y disciplina. Cuando usted cría un hijo sin disciplina, créame que lo está creando una máquina que eventualmente va a ser destructivo para usted y para sus hijos. Entonces, hermano, hay una acción que se acompaña de valor. Cuando usted quiere cambiar, hermano, a lo mejor quizás hayan personas que le dicen, mira, no vas a poder cambiar, quizás no vas a lograr hacer eso. Pero la determinación al final de cuentas la toma usted. A la determinación al final de cuentas la tomo yo. ¿Por qué? Porque se requiere valor, fíjese, valor de valentía, no valor de costo de algo, es de valentía. Y el cambio es de valientes, hermano. Admirables son aquellas personas que, hermano, que han andado en pasos malos, ¿me entiende? Han andado en situaciones adversas, como este tramposo de Jacob. Admirables son aquellas personas, a mí me gusta siempre ver, por ejemplo, personas que yo he visto, hermano, que han tenido un pasado criminal, por ejemplo, fíjese. En México la otra vez yo vi personas así, y estaban alabando a Dios. Hermano, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios acerca de eso? Que Dios, dice, a cuantos más se le perdona, ¿qué es lo que dice? Más ama. Y esas son las personas que usted eventualmente van a ver que sirven al Señor, hermanos, pero con un corazón sincero. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben de dónde vienen. Ellos saben qué es lo que el Señor les ha perdonado. Por eso dice la Escritura que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces hay una determinación en estas personas de querer cambiar. Hay un valor, se requiere valentía. ¿Sabe por qué valentía? Porque van a haber personas que le van a decir, mira, ya no eres de mi equipo, ¿verdad? Ya no andas con nosotros. Cuando usted viene al Evangelio, ¿qué es lo que le dice a aquellas personas con las cuales usted comulgaba muchas veces? Ya te hiciste aleluya, ¿verdad?
O ya te hiciste, pero ¿sabe qué? No le dicen a usted qué bueno que ahora veo el cambio. Le critican porque dejó una religión, ¿no es cierto? Le critican porque usted dejó una tradición. Y la Biblia dice que no es por tradición, hermano. La Biblia dice que es por fe. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos. Entonces, veas, hermano, valor es lo que muchos a nosotros nos hace falta. ¿Por qué? Porque se requiere. Usted tiene que romper el hielo, escuche. Usted tiene que romper el hielo y tiene que decir, hasta aquí esta situación me ha controlado a mí. Hoy me corresponde a mí controlar esta situación. Sea pecado, sea lo que sea. Pero usted dice, no, hasta aquí esta situación yo la puedo controlar. ¿Ok? Y a veces, hermano, usted tiene que tomar decisiones así. Va a buscarse quizás muchos enemigos, pero usted dice, hasta aquí yo tomo las riendas de mi vida. Es usted. Entonces, véase, luego nos dice la palabra de Dios, véase el libro de Génesis ahí mismo, por favor. Entonces, valor, hermano, es lo que muchos de nosotros nos hace falta para comenzar o hacer las cosas. Y cuando nosotros no tenemos ese valor para hacerlo, usted llega a una edad que usted dice, ¿qué es lo que usted dice cuando ya llegó a una edad adulta, muy adulta, bastante grande, y no cambió aquellas cosas que usted dice, lo pude haber cambiado? ¿Cómo usted dice? Pudo haber tomado esta decisión y no la hice. Y por lo general, hermano, escúcheme bien, son decisiones que tomamos sin tomar cuenta de Dios. Y esas son las decisiones muchas veces que cargamos en la vida. Decisiones que cometemos que no tomamos a Dios en cuenta. Entonces, cuando usted y yo no tenemos el valor para hacer eso, ¿saben qué? Nos convertimos en negligentes. Porque cuando venimos al Señor ya de una edad avanzada, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos servir al Señor? Vamos a servirle, pero ya no es como cuando, ¿verdad? Desde pequeños que entregamos nuestra vida al Señor. Entonces nos convertimos en personas negligentes, de no tener valor. ¿Y cómo le vamos a decir a nuestros hijos, mira, yo pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, pero no lo quise hacer, no lo pude hacer? Entonces, lo primero que Dios le dice, recuérdese a Jacob, levántate. El primer paso que usted debe de hacer, hermano, es tomar la iniciativa y decir, yo puedo hacerlo. Yo puedo levantarme y resurgir de las cenizas, como se llama este mensaje. Véase de lo siguiente que le dijo Dios a Jacob. Si usted lee el número 2, perdón, ahí mismo dice, levántate, y ¿qué más le dijo? Sube. Sube. Entonces, si Dios dice sube, hermano, ¿por qué es? Es porque en lugar, fíjese, donde usted se encuentra, o en la situación que usted se encuentra, nunca va a hacer nada. Cuando el Señor le dice sube, le está diciendo, mira, ahí donde tú estás solamente están los mediocres. ¿Ok? Cuando, hermano, se habla la historia de una gallina, era un águila, y se cayó del nido, ¿verdad? Y en el nido él fue a dar donde estaban un montón de gallinitas, ¿verdad? Entonces, se dice la anécdota, ¿verdad? Que esta aguilita pequeña iba creciendo y empezó a hacer todo lo que las gallinas hacían, ¿verdad? Sin embargo, una águila pasó y lo reconoció y le dice, hey, tú puedes volar. Y hacía caso omiso, ¿por qué? Porque aprendió a hacer lo que las demás gallinitas hacen, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hacemos lo que la mayoría de gallinitas a nuestro alrededor hacen, pudiendo ir más allá. Hasta que, ¿sabe cuándo fue que esta águila se dio cuenta que podía volar? Cuando tomó la determinación de hacer lo que alguien con optimismo le decía que tenía que hacer. Y en esta tarde, hermanos, Dios nos dice, hey, vuela. Muchas veces nosotros nos hemos quedado como, perdón la expresión, como gallinitas. Pero necesitamos dar un salto y darnos cuenta que podemos volar. ¿Sabe lo que nos dice la palabra de Dios, hermano? Que no somos cola, somos cabeza, dice el Señor. Somos la sal de la tierra. Somos entes de cambio, fíjese. Nosotros podemos hacer, ¿sabe usted que nosotros influimos al mundo? Influimos a la sociedad, influimos a la comunidad. ¿Por qué cree usted que muchas veces no avanzan muchas leyes que nos hiciéramos ya estar en Sodoma y Gomorra? Que de hecho, usted no he visto
detalles acerca de lo que sucedió ayer o antier, no sé, de los Juegos Olímpicos. Hermano, pero una aberración como usted no se imagina. La presentación de eso, hermano, dicen que era solo de presentación de homosexuales y transexuales, hermano, en un evento a nivel mundial. ¿Saben de quién hacía burla? Del cristianismo, de lo que usted y yo creemos. Hermano, es horrible. Yo no he visto los detalles, solamente vi, ¿verdad?, el summary de lo que sí. Hermano, la Biblia dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Hay hombres y mujeres que están peleando a diferentes niveles. Hay gente que están en la política, hasta hombres de negocio. Elon Musk, por ejemplo, alguien que se ha pronunciado, es uno de los hombres más millonarios del mundo. No sé si es el primero o el segundo, o el tercero, como sea, pero es un hombre, hermano, de mucho, ¿cómo le llamamos? De mucho perfil, muy alto perfil. Y él incluso ha quitado ya las empresas, fíjese, que tenía en California, y las ha pasado. Usted sabe, California ha sido, es y será un estado siempre mayoritariamente liberal. Liberal al punto, hermano, que allá no se puede corregir a un niño que viene con manerismo. No puede, como pastor, fíjese, hablar a alguien en contra de la homosexualidad. No puede, porque es un speech de odio, le llaman ellos, un discurso de odio. No pueden decirle al hijo, tú tienes que cambiar, porque lo meten preso, incluso a los padres, hermano. Mire qué horrible eso. San Francisco, después de ser una bahía, ¿verdad?, donde que se escuchaba que era hermano, era un lugar cosmopolitano, ¿verdad?, un lugar de, hermano, hoy viene a ser una basura de un estado. Gente, hermano, que camina, y para que usted lo sepa, que caminan desnudos incluso. Imagínese hasta dónde ha llegado esta sociedad. Entonces, somos la sal de la tierra, hermano. Hay gente en la política, como usted sabe, hay cristianos en la política, hermano, que pasan leyes a favor de Dios, a favor de los proyectos que benefician, hermano, y que glorifiquen a Dios. Pero hay en todos niveles. Y es por ello, dice la palabra de Dios, que este mundo no se ha acabado todavía, hermano. Dios ha tenido misericordia aún. Entonces, veas, hermano, le dice, si Dios les dice a usted que suba, primero tiene que levantarse, tiene que subir, hermano, y suba. ¿Para qué? Para que su voz y su influencia sea aún mayor. No podemos salvar al mundo si nosotros vamos a la misma corriente del mundo, hermano. No podemos brindar el amor que Dios quiere que brindemos a las demás personas si corremos alrededor del mundo. La palabra de Dios nos dice, hermano, que no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, porque eso es de muerte, hermano. Eso es una situación, hermano, que trae decadencia a las naciones. Países que un día, hermano, fueron adoradores de Dios, iglesias que un día fueron monumentos, hermano, que fueron iglesias que adoraban y glorificaban a Dios en Europa, hermano, ¿sabe qué son ahora? Son monumentos nada más, son museos, donde se dieron las grandes revoluciones teológicas. En Francia, por ejemplo, donde fueron los Juegos Olímpicos, miren en qué se ha convertido Francia. Y esto trae consecuencias, hermano. Mencióname a un país que un día sirvió a Dios y que se alejaron de Él, no le espera nada bueno. Entonces nos dice suba, y al subir, hermano, se aprecia mejor el horizonte, ¿no es cierto? Cuando estamos nosotros, ¿verdad?, en lo más alto, usted puede discernir qué es lo que hay abajo. Entonces, nos gusta subir de posición de trabajo muchas veces, nos gusta estar como líderes muchas veces. Pero, ¿sabe lo más importante de eso? Que las cosas más costosas son las que tienen mejor vistas. Las cosas que apreciamos mejor son aquellas que tienen mejor vistas. Entonces nos dice Dios, levántate, y también le dice a Jacob, sube. Otra cosa que le dice, el 35, ¿ves? Ahí mismo el 35. Después que le dice que suba, y luego le dice, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué es lo que hemos visto? Le dice primero levántate, luego le dice ¿qué? Sube, y después ¿qué le dice? Adora. ¿Ves lo que le dice? Quédate ahí. Le dice, hermano, le dice, no procurar buscar refugio que no esté aprobado por Dios. ¿Qué tal si solo le dijera levántate, sube y haz lo que tú quieras? Pero no le dijo así. Le dijo, y haz ahí ¿qué?
un altar. ¿Y para qué iba a ser un altar? Adorar a Dios. Hermano, si Dios le ha bendecido en su vida, no sea malagradecido. Haga un altar. Si Dios le ha bendecido a usted, hermano, con algo, dele gracias. Una de las cosas que tienen las personas de éxito, hermano, es que son agradecidos. Si usted quiere ver una persona derrotada, hermano, son personas que son malagradecidas. La inestabilidad en nuestra vida, hermano, es lo que ha acabado con nuestros pilares. Inestabilidad. ¿Por qué? Porque no adoramos a Dios como Él merece. Muchas veces nosotros, sabiendo lo que Dios dice, hacemos juego de las cosas de Dios. Y cuidado con ello. ¿Y el juicio de dónde empieza? Dice la Escritura. El juicio empieza por casa. ¿Eso implica qué? Que si nosotros no enseñamos a nuestros seres queridos a tener respeto para con Dios en la casa, ¿lo van a tener en la iglesia? No. El juicio comienza por casa, hermano. Es decir, somos nosotros los responsables de guiar a una generación. ¿Sabía usted cómo se llama esta generación? Generación Z. Pero lo han determinado estudiosos, sociólogos y antropólogos, hermanos, han estudiado esta situación. ¿Sabes que cómo le han llamado a la generación Z? La generación más idiota que hay. Y perdón por la expresión. Generación tan idiota. Porque estos, hermanos, no tienen argumentos válidos. ¿Sabía usted que Estados Unidos siempre ha ocupado en el pasado los primeros lugares en ciencia, matemáticas, en proyectos? ¿Sabe qué lugar ocupa Estados Unidos hoy en ciencia, matemáticas? El lugar número 30 de todos los países. Si ustedes pueden imaginar. Porque ¿cuál es el enfoque hoy? ¿En qué nos estamos preocupando ahora? ¿En qué se preocupan las escuelas? ¿En qué se preocupan la sociedad? Cuestiones así de inclusión, ¿verdad? Cuestiones de cómo se percibe la gente, cuestiones de confusión. Hermano, es increíble que estamos ahorita en el siglo XXI y ahora no se pueda tener una definición de lo que es una mujer. No tienen una definición de lo que es mujer. O sea que perdón la expresión, cualquier garabato puede ser mujer hoy en día. Le han preguntado a una que es jueza de la Corte Suprema de Justicia, hermano. Cuando la consultaron, ¿verdad? Cuando la entrevistaron para ver si podía ser, y ella le preguntan: disculpe, ¿me puede definirme qué es una mujer? ¿Sabe lo que dijo? La gran jueza de la Corte Suprema de Justicia. Solamente hay 9 jueces, hermano. Y se llama eso se llama, hermano, la corte más importante de todo el mundo. No solo de Estados Unidos, de todo el mundo, hermano. ¿Sabe lo que dijo la señora de apellido Jackson? Dice: no soy una bióloga para determinar qué es una mujer. Qué respuesta tan elocuente, ¿no es cierto? Entonces, hermano, esta generación no trae más que desgracia, no trae más que maldición a una nación. Pero ¿de dónde viene esta generación? Vienen de otra generación, ¿no es cierto? Eso quiere decir que ya desde hace mucho tiempo se venía fraguando, ¿verdad?, de la educación que se iba a ver. De hecho, hay una institución, hay organismos como la ONU, que me gustaría que leyera la Agenda 2030 que ellos se tienen, y ahí está todo bien aclarado cuál es el plan que quieren hacer, no solamente en nuestra región, sino que a nivel mundial. Entonces, todo esto predice a Dios, y cuando el hombre trata de hacer mofa de Dios, no le trae nada bueno. Entonces, hermano, le dijo: quédate allí. No procure buscar refugio, hermano, en personas que sabe que no le van a ayudar a ser un adorador de Dios. Defínase en la vida qué es lo que quiere y qué es lo que quiere hacer. Defínase. O estamos con el mundo o vivimos en santidad para Dios. Tenemos opciones.
O vamos con la corriente del mundo, o vamos en contra de los preceptos de este mundo. El enemigo, hermano, podrá usar su vida, ya sea para bien o para mal. ¿Para qué quiere usted utilizar su vida? La inestabilidad, hermano, para desenchufarlo de todo, y así nunca podrá ser efectivo en nada. ¿Qué es lo que usted quiere que sus hijos digan de usted cuando usted ya no esté en este mundo? ¿Qué es lo que usted quiere que digan? No es algo que usted debe preocuparse por decir, por lo menos, que yo quiero que mis hijos tengan un buen concepto de mí. ¿Quiere usted que los hijos digan, mi padre fueron indecisos, personas que pudieron lograr cosas grandes y no lo hicieron? O que los hijos puedan decir, mis padres por lo menos trataron, mis padres por lo menos intentaron de hacer las cosas bien. Y ya para terminar, hermano, en el 35, ahí mismo en el versículo, nos dice, levántate, luego nos dice, sube, luego nos dice, quédate y haz un altar. Pero aquí nos dice, hermano, como Dios usó, fíjese bien, un altar, recopilando la historia de cómo fue que Jacob empezó a adorar a Dios. Mire lo que dice el 35. Dice, entonces ya hay un altar de Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Nos dice, cuando Dios lo haya bendecido, hermano, una vez más, no se quede ahí. Adore, bendiga a Dios, dele gracias, aprenda a adorar a Dios siempre. La adoración no solamente consiste en cantarle, hermano. La adoración no siempre, Señor, te adoro y te oro. El primer mandamiento, que es lo que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es el primer mandamiento. Pero fíjese algo muy importante, que muchos damos una adoración, pero lo damos ¿de dónde? Quizás de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Pero Dios busca adoradores, ¿cómo? Que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que, hermano, darnos cuenta que Dios no es un juego. Muchas veces en la iglesia pasan estas cosas que más bien en vez de adorar a Dios lo ponen en una situación de confusión. Dios es un Dios serio y va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, porque tiene reglas cómo adorarle a Él. Dios, dice la Escritura, no es hijo de Dios para mentir, ni hombre para arrepentirse, ¿no? Cuando nosotros no adoramos a Dios como Él merece, ¿y de dónde tiene que venir esa adoración? ¿Simplemente de nuestra mente? No. ¿Simplemente de nuestro corazón? Tampoco. ¿Simplemente de nuestra? No. Tiene que ser de todo. Todo. Y muchas veces usted y yo tenemos que dejar y menguar nosotros para que Dios crezca en nosotros. Dios busca que usted viva el cristianismo, no a su manera, hermano, porque eso es fácil. Vivir el cristianismo como lo vive la mayoría, eso es fácil, hermano. Venir a la iglesia, leer la Biblia, leer un versículo, eso es fácil. Pero ¿cuál es la adoración que Dios quiere? Aquella adoración que usted dice, os ruego por la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, agradable al Señor. Si usted es de las personas que viene quizás, ¿verdad? Porque lo traen a la iglesia, a lo mejor quizás usted no viene con ese corazón, ¿verdad? De sacrificio vivo. A lo mejor quizás usted está aquí y usted está pensando en los frijoles que dejó allá en la cocina. O a lo mejor quizás usted está pensando en que a qué hora va a terminar este viejo, ¿verdad? O quizás usted va a estar pensando, ¿qué voy a hacer después del servicio? ¿O qué vamos a comer después del servicio? No hay comida. Hermano, nuestro único pensamiento aquí, ¿quién debe ser? Es Dios. Cuando usted y yo le damos al Señor ese pensamiento, ese tiempecito, esa atención, hermano, a Dios le agrada eso. Fíjate que hay un versículo que me agrada en las palabras del Señor que dice en 1 Corintios. Dice, cualquiera que discierne el cuerpo del Señor indignamente será culpable. Usted no puede agarrar las cosas de Dios en juego. Porque los que han hecho así, hermano,
no han terminado bien. Y nos traerá cuenta el Señor. Así que, más bien que usted adore al Señor como Él pide, hermano, y no a nuestros propios antojos. Adórele, hermano, y quédese en el lugar que Dios, donde Él le diga, y que usted piense que es lo correcto para hacer. Pero véase que su adoración sea que llegue a lo más profundo del corazón de Dios. Que salga de su mente, que salga de su corazón, que salga de su alma, pero que sea sincero. No hay cosa que a Dios le puede desagradar que una actitud, hermano, orgullosa de usted y de mí. No hay peor cosa que usted y yo podamos hacer que nos pongamos en una situación de que sea Dios el que necesite de nosotros. Oh, Dios me necesita. ¿A cuántos de Dios les necesita? Nosotros sin Dios, ¿qué somos? Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Así que dice la palabra, nadie tenga más alto concepto del que debe de tener, sino que tenga el concepto adecuado. Sepa que Dios le ama a usted y que somos, ¿qué? Hechura suya. Somos, hermano, creación de Él. Somos sus siervos. ¿Y un siervo cuánto derecho tiene? No tiene ninguno. El siervo tiene que estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que haga. Ya para terminar, hermanos, véase lo que le pasó lo que obtuvo Jacob por hacer lo que el Señor le decía. Véase el 12, por favor, Génesis 35:12, y ahí vamos a terminar. Ve lo que le dice, 35:12 de Génesis. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te daré a ti y a tu descendencia, de ti daré la tierra. ¿Quién sabe cómo le cambió el Señor el nombre? ¿A qué le puso? ¿Qué nombre le puso? Israel. Y hasta hoy en día está Israel. Dios va a cambiar su vida primeramente, pero luego va a hacer grandes proezas. ¿Saben qué se acuerdan los judíos cuando escuchan su nombre? Cuando escuchan la palabra Israel, ¿de quién cree que se acuerdan? De Jacob. De ahí proviene el nombre de él. Entonces, Dios hará proezas a usted, con usted, hermano. Dios hará usar su vida para influir a otras personas. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Levántese, suba, adore a Dios y no se quede sin adorarle de corazón. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor, te damos en esta